Muy buenos días. Para quienes no me conocen, soy Artemio Alvarado y quiero agradecer profundamente a los organizadores de este evento por la confianza depositada en mí. Realmente es un placer y un gusto tener la oportunidad de compartir información valiosa, importante y muy actualizada que tiene relación directa con la tragedia que vive y padece el mundo en la actualidad. El título de esta breve disertación es El azúcar refinada es el aliado perfecto del coronavirus. Facilita su ingreso al organismo, sabotea tu sistema inmunológico y pasa desapercibida. Tres enunciados concretos de fácil recordación. Para algunos el título puede parecer muy fuerte. En el desarrollo de la exposición vamos a ver que no es así. Muy por el contrario, nos quedamos cortos. Demasiado cortos, diría yo. Ante el avance acelerado del COVID-19 en todo el mundo, especialmente en América Latina, la población no ha tenido y no tiene otra salida que cuidarse más, estar confinados en sus hogares y reforzar su sistema inmunológico, para que en la eventualidad de contagio se encuentre en mejores condiciones de afrontar la infección. Para reforzar su sistema inmune, una parte de la población ha cambiado sus hábitos alimenticios. Otra parte está recurriendo a los complementos nutricionales como multivitamínicos, minerales, proteínas, y otra lamentablemente no ha podido cambiarlos, por cuestiones económicas o por desconocimiento. El esfuerzo de la ciudadanía al parecer no está arribando a los resultados esperados por múltiples razones. Pues bien, esta mañana compartiré algunos hallazgos del capítulo Nutrición Molecular, de un libro que estoy escribiendo en la actualidad y que seguro dará algunas luces al respecto. La primera propuesta del título dice: el azúcar refinado es el aliado perfecto del coronavirus porque facilita su ingreso al organismo. La doctora Nancy Appleton Pichday en nutrición en su bestseller Leak the Sugar Habit, publicado en 1996, manifestó que a poco tiempo de ingerir una o dos cucharaditas de azúcar, los macrófagos, las células principales centinelas del sistema inmune innato, encargadas de alertar y destruir bacterias, virus o cualquier patógeno que pretende invadirnos, dejan de actuar. Quedan prácticamente envueltos en azúcar, prácticamente inmovilizadas por más de 5 horas. Los que pueden movilizarse lo hacen con un 50% de efectividad. Recientemente la revista The American Journal of Clinical Nutrition publicó estudios que corroboraban este proceso e incluso habló de una reducción de las células inmunes. Es decir, si en la mañana te tomas un desayuno y le agregas, en el mejor de los casos, una o dos cucharaditas de azúcar, los macrófagos, incluso los neutrófilos, trabajan disminuidos por lo menos hasta mediodía. De 12 a 3 de la tarde, comúnmente a la hora del almuerzo, te tomas un té, un jugo, un néctar o una gaseosita para acompañar. Tu sistema inmune nuevamente se ve afectado hasta las 7 u 8 de la noche. A esa hora, a la hora de la cena, ingieres algo ligero con una o dos cucharaditas de azúcar, nuevamente afecta tu sistema inmune. Por lo que tienes a tu sistema inmune prácticamente inhabilitado durante todo el día. Estamos restringiendo la efectividad del sistema inmune para defendernos de cualquier patógeno. Ojo, sin darnos cuenta. Es más, con los macrófagos menguados y limitados en la aniquilación de patógenos, la situación de nuestro sistema inmune se agrava. ¿Por qué? Porque son los macrófagos precisamente quienes inducen y promueven la respuesta inmune adaptativa, pues cuando fagocitan los patógenos, presentan estos antígenos en su superficie, es decir, los elementos dañinos. ¿Y a quiénes los presentan? ¿O quiénes los reconocen? Son reconocidos por los linfocitos B y T, las estrellas de nuestro sistema inmunológico, quienes, por esta situación, no podrán actuar eficientemente para proteger nuestro organismo. Las vacunas a las que poco a poco accede la población, ¿qué contienen? Antígenos, justamente para estimular la respuesta inmunitaria y la creación de anticuerpos para combatir la infección. Por otro lado, las leptinas, hormonas pleotrópicas, descubiertas en 1994,
de importancia mayor en la nutrición y sus funciones en el sistema inmune también son alteradas por el azúcar. Las lectinas en el sistema inmune, valiéndose de su capacidad para la detección de azúcares, tienen la función de marcar los patógenos, las bacterias, hongos o virus, y alertar de su presencia a los macrófagos para que las eliminen. Pues resulta que cuando ingieres azúcar, sube rápidamente la glucosa en sangre. Las lectinas, en lugar de ir a marcar los patógenos, desorientadamente se encargan de cubrir la glucosa elevada y se inhibe de alertar adecuadamente la presencia de estos patógenos. Por lo tanto, la función de los macrófagos, ya interferidos por el azúcar, se ve enormemente dificultada porque el camino que les facilitaba las leptinas también se alteró. Es más, el incremento rápido de glucosa en sangre origina que el cuerpo segregue insulina. Y se ha demostrado que el exceso de insulina bloquea la leptina, inhibiéndola de su labor fundamental en la nutrición. ¿Cuál es? La de regulador de peso. Pues ellas precisamente son las encargadas de transmitir al cerebro, específicamente al tallo cerebral, la sensación de saciedad. Tal como lo demostró el equipo liderado por el doctor Robert Lustig, neuroendocrinólogo del Medical Center de la Universidad de California en San Francisco. Este descubrimiento es muy importante hoy en día, pues podemos comer y comer cualquier cosa, generalmente carbohidratos, y no nos satisfacemos, pues nuestro cerebro no recibe el mensaje interno de que estamos llenos o saciados y por lo tanto debemos dejar de comer. Esto provoca que el cerebro piensa que te estás muriendo de hambre antes de que acabes de comer, lo cual causa un círculo vicioso de consumo, enfermedad y adicción. Es lo que manifiesta reiteradamente el mismo doctor Lustig. Este tema, siendo muy técnico, me recuerda que hace muchos años acudí con un amigo a una popular pollería en San Luis, Lima, Perú, muy conocida y apreciada porque servían un pollo grande acompañado de la generosa cantidad de papas fritas que caracterizaba a este plato preferido por los peruanos. Además eran muy conocidos por empaquetar amablemente lo que querías llevarte a tu casa. Como muchísimos jóvenes de la época, pedimos la oferta del día, sin mirar siquiera la carta, pues se ofrecía un pollo y medio, gaseosas hasta helados, a un precio accesible. Resulta que nos sirvieron las gaseosas y luego el pollo, y después todo lo demás. Conversando y charlando nos percatamos que todo había desaparecido. Solo nos dimos cuenta porque los mozos del restaurante nos avisaron que estaban cerrando y porque de pronto no nos podíamos ni mover. De hecho, caminamos muy despacio hasta nuestras casas, felizmente quedaban a unas cuadras del restaurante, buscando una tacita de té a fin de que nos alivie de tamaño problema. Imagínense. Este descubrimiento del doctor Lustig nos ofrece solidez a lo que sabemos como cultura. Si ingieres mucha sal, te dará sed. Si ingieres mucho azúcar, te dará hambre. Es una reacción natural del cuerpo. Una ingesta constante de dulces y carbohidratos nos transporta inexorablemente a padecer obesidad. En la actualidad, hay más personas obesas que desnutridas según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Bien sabemos que la obesidad, la diabetes, el asma y determinada edad propicia que la persona sea considerada de mayor riesgo de enfermedad grave o morir si contrae el coronavirus. Recientemente, la doctora Romy Amaro, de la Universidad de California en San Diego, al mando de un nutrido grupo de investigadores, descubrió que el coronavirus está glaseado, está cubierto de glicanos, es decir, de una capa o cadena de azúcares que lo camufla y que le ayuda a esconderlos del sistema inmune. Para poder visualizarlos, fue necesario utilizar microscópicos sofisticados, crioelectrónicos, que permitieron congelar las biomoléculas para observarlo mejor. Resulta que el SARS-CoV-2, el coronavirus, está cubierto de un 70% de azúcares, que le permiten estabilizar su espícula en la conformación que le permite encajar. Esto es, en los receptores AC2 de nuestras células. Y ahí se inicia el proceso de infección. Se demostró que al tener más azúcares en nuestras células, las espículas se estabilizan y encajan mejor, y viceversa.
A lo que la doctora Elsie Fada de la Universidad de Minor en Irlanda, participante también del estudio, concluyó incluso que es la primera vez que se identifica un azúcar como parte del proceso de fusión. Impresionante, ¿no? La segunda proposición de esta disertación es: el azúcar refinada sabotea tu sistema inmunológico. Bien sabemos que el azúcar refinada, para llegar a ser tal, es sometida a procesos químicos rigurosos, hasta obtener los cristales de azúcar que todos conocemos. Pues bien, estos cristales no contienen nada. No contienen fibra, no contienen vitaminas, no contienen minerales, ni nutriente alguno. Siendo un producto químico, es 99% sacarosa, es decir, un azúcar simple. También sabemos que para que nuestro organismo y sistema inmune funcionen adecuadamente, tenemos que tener un pH o potencial de hidrógeno de forma equilibrada. En una escala de 0 a 14, un nivel idóneo del pH en sangre oscila entre 7.35 y 7.45, es decir, ligeramente más alcalino. Los seres humanos mayormente tenemos problemas con el pH debido a la acidez, y esta es ocasionada por malos hábitos alimenticios, el estrés, la contaminación atmosférica, el sedentarismo, etc. Lo que debemos saber y lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que dentro de todos, el azúcar es el producto estrella que más rápida y drásticamente acidifica el cuerpo, provocando que la sangre extraiga nutrientes de órganos vitales para metabolizarla y compensar el desequilibrio del resto del organismo. Así se accede a las reservas de minerales alcalinos como sodio, potasio, magnesio, vitamina B1 y grandes cantidades de calcio orgánico que tenemos en los huesos y dientes, debilitando lamentablemente el organismo en general, dejándonos a merced de cualquier enfermedad. Por cuestiones de tiempo voy a referirme solo a algunos de ellos. En círculos médicos es conocida la relación negativa entre el azúcar y el calcio. Siempre es bueno recordarlo. En la reconocida revista médica American Journal of Clinical Nutrition se publicó hace poco una investigación que analizó el impacto de alimentos con elevado nivel de azúcar y se comprobó que quienes llevaban dietas con predominio de alimentos de alto índice y carga glucémica tenían mayor incidencia en fracturas de tipo osteoporósicas. En el mismo sentido, otro estudio publicado por la revista Osteoporosis International determinó que la salud de los huesos se deteriora a mayores niveles de glucosa e insulina circulando en sangre. En los Estados Unidos es considerada la principal causa de osteoporosis, siendo un grave problema para decenas de millones de adultos mayores de 50 años. No olvidemos que el calcio es uno de los agentes alcalinizantes más potentes del cuerpo. Algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver el calcio con el sistema inmune? Pues bien, el calcio es uno de los minerales indispensables para la absorción de la vitamina B12, según investigaciones del Centro de Información de Nutrientes del Linus Pauling Institute, Oregon State University. Asimismo, para la absorción apropiada de la vitamina B12, se requiere una función normal del estómago, páncreas e intestino delgado. La vitamina B12 tiene como una de sus principales funciones biológicas el ser fundamental en la formación de células del sistema inmune, llamados glóbulos blancos, interrelacionándose con las células NK, las células asesinas, por encargarse de la destrucción de células infectadas. Además de ello, la vitamina B12 facilita la producción de linfocitos T, tal como lo señala la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria del año 2016. Por otro lado, el calcio participa activamente en la regulación de la función inmune, originando una señal celular clave que proporciona un equilibrio vital entre la capacidad del cuerpo para destruir los patógenos invasores y su necesidad de prevenir la enfermedad autoinmune, en la cual las células inmunitarias atacan los propios tejidos del cuerpo. Esa conclusión tan determinante fue arribada después de un estudio dirigido por los investigadores del Centro Médico Langone de la Universidad de New York, en Estados Unidos, que se detalla en un artículo publicado en la revista Humanities. Decía que al ingresar el azúcar y metabolizarse requiere también del uso de importantes cantidades de la vitamina B1, más conocida como tiamina,
que tiene como funciones principales convertir los carbohidratos en energía, que es trasladada a células del organismo, siendo una de las principales razones del agotamiento de esta vitamina, se traduce en una baja del nivel de la misma y está íntimamente relacionada con la malnutrición, baja de peso y algo muy importante, la reducción del timo. ¿Qué es el timo? Pues el timo es una glándula importantísima para el sistema inmune, siendo su función principal la producción, maduración y la diferenciación de los linfocitos T, células del sistema inmune, indispensables para combatir diferentes antígenos extraños que puedan invadir nuestro organismo. También cabe señalar, sin embargo, que el timo se reduce en tamaño y calidad en su funcionamiento por el envejecimiento. Esto explicaría por qué los niños tienen mayor respuesta inmunológica ante el coronavirus. Al ingresar a nuestro organismo, el azúcar también consume el magnesio, porque éste participa en la metabolización de carbohidratos. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition informa sobre la correlación entre el aumento de la ingesta de magnesio y una tasa reducida de diabetes tipo 2. La baja ingesta de magnesio se ha relacionado previamente con la resistencia a la insulina y una utilización de glucosa deficiente. Por otro lado, es importantísimo señalar que el consumo de azúcar genera la proliferación rápida de radicales libres, según estudios de la Universidad Estatal de New York en Buffalo. ¿Cuál es el problema? El problema consiste en que en grandes cantidades los radicales libres dañan las células, porque ocurre un estrés oxidativo, porque hay un desequilibrio en nuestras células debido a un aumento entre los radicales libres y su relación con los antioxidantes, dañando nuestros tejidos, siendo una de las causas principales de la diabetes por la desregulación de la secreción de insulina o su acción disminuida sobre el metabolismo y transporte de la glucosa. Asimismo, se ha establecido como gestor de las complicaciones y deterioro de nuestro sistema cardiovascular, renal y visual. Los radicales libres tienen que ver con el efecto inflamatorio oxidativo. Cuando se liberan los radicales libres, también se liberan citoquinas proinflamatorias. Pueden producir la activación de moléculas que exacerban el proceso inflamatorio, los llamados factores de transcripción nuclear. En pocas palabras, incrementan genes relacionados con la inflamación, lo que provoca la oxidación, según estudios de la Universidad de Michigan. El sistema inmune está compuesto por varios órganos, dentro de los cuales también están las llamadas placas de Peyer, que están ubicadas en el intestino delgado. Ahí residen simbióticamente enzimas digestivas, pancreáticas, epitelio intestinal y bacterias que constituyen la flora intestinal, hoy conocido bajo el nombre de microbiota. Pues bien, para variar, el azúcar altera el estado de equilibrio de la microbiota intestinal. Produce una alteración del sistema bacteriano, ese ecosistema constituido por miles de billones de microorganismos que son clave para el sistema inmunológico, porque ahí, justamente ahí, reside la mayor cantidad de células encargadas para producir anticuerpos. Por ejemplo, un grupo de investigadores norteamericanos de la Universidad de Yale publicó sus estudios que concluían que la glucosa altera el crecimiento de una bacteria. Esa bacteria que está presente en grandes cantidades en la flora intestinal de personas con peso equilibrado y gozan de buena salud, la Bacteroides tetraodomicron. Específicamente, inactiva la proteína ROC que ayuda a procesar los alimentos saludables como los vegetales y el correcto desarrollo de la bacteria en la microbiota intestinal. El estudio demostró que el azúcar también puede llegar hasta el colon, donde se encuentra la microbiota. Por otro lado, un caso muy curioso es el presentado por los hongos de la familia Cándida, principalmente la Cándida albicans. Ojo, la misma que recientes estudios del Baylor College of Medicine en Estados Unidos y publicado en la revista Nature Communication, reconocieron que puede causar infección cerebral y alterar la memoria. La Cándida albicans cumple funciones esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, la ingesta de azúcar es su principal alimento y puede originar un crecimiento y multiplicación excesiva de esta levadura que puede terminar colonizándola y con ello originar un serio desbalance en la microbiota, que puede terminar causando dos enfermedades que aseguran padecer cuadros severos de coronavirus: obesidad y asma.
además de déficit atencional, alergia, incluso formas de autismo y cáncer de colon. Estas son conclusiones de investigaciones realizadas por el connotado inmunólogo Rodrigo Hurtado, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown. Algunos se preguntarán, Artemio, ¿existe algún estudio que relacione el nivel de glucemia o la llamada azúcar en sangre y el coronavirus? La revista Annals of Medicine, una revista médica especializada en publicaciones de medicina interna, publicó hace poco un estudio liderado por médicos internistas españoles y se obtuvo de acuerdo al registro clínico SEMIC COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna, que incluyó datos de miles de pacientes de más de 200 hospitales de España. Así, fue aplicado a 11.312 pacientes, muchísimo más del número de personas con las cuales hicieron sus estudios en fase 3 algunas de las vacunas que se están aplicando en el mundo. Resulta que los pacientes fueron separados en grupos diferentes de acuerdo al nivel de glucemia, es decir, la concentración de glucosa en sangre. Un primer grupo estuvo conformado por quienes tenían hasta 140 de glucemia. Un segundo grupo aglutinó a quienes presentaban de 140 a 180 de glucosa en sangre. Y el último grupo reunió a quienes presentaban más de 180 de glucosa en sangre. Los resultados fueron más que impactantes. Los que tenían menos de 140 de glucosa en sangre, su mortalidad ascendió a 15.7%. Los que tenían de 140 a 180 de glucosa en sangre, su mortalidad se elevó a 33.7%. Es decir, la mortalidad fue más del doble en comparación al primer grupo. El tercer grupo, que tenía más de 180 de glucosa en sangre, su mortalidad ascendió a 41.1%. Es decir, casi triplicó a la mortalidad del grupo que tuvo menos de 140 de glucosa en sangre. El nivel de glucosa también se relacionó con la necesidad de ventilación mecánica, con el riesgo de ingresar a la unidad de cuidados intensivos y ser entubado de ser necesario. Estos resultados fueron muy contundentes e incluso se convirtieron en parámetros para tratar a los pacientes de acuerdo a su nivel de glucemia. Otra cosa que se descubrió fue que ese parámetro no tenía nada que ver con la edad u otras enfermedades, ni siquiera con la diabetes. Resulta que el virus dispara la glucemia que tengas y ese descontrol tiene efectos perjudiciales en el COVID. Francisco Javier Carrasco Sánchez, PhD, especialista en medicina interna del Hospital Juan Ramón Jiménez en Huelva, principal autor del trabajo, proclamó que esto es un marcador potente, precoz y fácil de medir. El doctor Ricardo Gómez Huelgas, nuevo presidente electo de la Federación Europea de Medicina Interna, entidad que agrupa a 37 sociedades de medicina interna de 35 países europeos y no europeos, participante también del estudio, dijo: todos sabemos que la glucosa interna natural es el principal combustible de las células y cuando hay un exceso de ella se crea un ambiente de glucemia elevada que se ve incrementada por reacción al ataque de los patógenos y eso facilita la entrada del SARS-CoV-2 en las células. El mismo doctor concluyó que una vez que los pacientes están contagiados, el hecho de tener azúcar elevada favorece la invasión del virus, provocando que la enfermedad sea más agresiva. Concretamente, facilita el anclaje del virus en los receptores celulares. Así se completa el círculo que conduce al desastre. El virus provoca una subida de azúcar, la que tengas. La subida provoca más infección y al mismo tiempo que un incremento de la respuesta inflamatoria. ¿Y qué caracteriza a los pacientes graves de COVID? Justamente se caracterizan por sufrir una inflamación exagerada. Estamos hablando que la hiperglucemia puede ser un mecanismo que empeore la respuesta inflamatoria de los pacientes con COVID, que es la que acaba produciendo daño a nivel pulmonar y de otros órganos. En los pacientes diabéticos la infección eleva más aún el nivel de azúcar, ya alto, y por eso parten con desventaja. Sin embargo, en sujetos sanos, la propia infección provoca esa elevación del azúcar por encima de lo normal, de manera que pueden sufrir el mismo problema, como demuestra el estudio.
Antes solo se prestaba mayor atención a pacientes con historial de diabetes. Hoy se volvió en un parámetro muy importante a tener en cuenta en la lucha contra ese mal. Impresionante, ¿no? Para terminar esta segunda información, comparé los países más consumidores de azúcar per cápita a nivel mundial con los países que presentan más fallecidos e infectados con el COVID-19. ¿Y qué creen? Calzó casi a la perfección, parecía una fotocopia. Llegando al tramo final, analizaremos la última afirmación. El azúcar refinado es el aliado del coronavirus y pasa desapercibida. El azúcar mayormente se consume y pasa desapercibida por 4 motivos. Primero, se consume por costumbre, por hábito, de generación en generación, porque confiamos plenamente que es bueno e inofensivo para la salud. Como decimos en Perú, de buena fe. Segundo, se consume por el sabor agradable que automáticamente nos hace sentir más alegres y contentos. ¿Por qué? Porque al ingresar a nuestro sistema digestivo se conecta con las 100 millones de neuronas que tenemos ahí, las mismas que segregan la dopamina, llegando y activando las neuronas del núcleo accumbens, la parte del cerebro que regula el placer, los premios y la motivación. Tercero, se consume por adicción. Así suena fuerte. Recientemente, un equipo de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, comprobó que la sacarosa actúa de manera similar a las drogas en el cerebro. Según las pruebas realizadas con rigurosa metodología, determinaron que el consumo de azúcar provoca antojos en el órgano que toma las decisiones en los seres humanos, pues afecta y modifica los receptores opioides y la dopamina. Incluso se estableció que este proceso también sostiene la epidemia de obesidad que padecen muchas latitudes en el mundo. En pocas palabras, el azúcar modifica la química cerebral. De esto no cabe duda. Si deseas, intenta dejar de consumir azúcar en sus distintas presentaciones, por 2 días, por 1 semana. En primer lugar, minimizarás esta información. Luego, cuestionarás tu decisión, querrás tomar aunque sea un poquito. Sentirás debilidad, tristeza, somnolencia, ánimo decaído y ahí verás que lo que te digo es cierto. Me sucedió a mí. Un día dije, azúcar, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste porque no te conocía. Y decidí dejarla, sintiendo todas las incomodidades que mencioné hace un momento. Hasta el 12º día, después del día 22, pude modificar mis hábitos. Luego de este proceso, sentí que no perdí nada. Al contrario, salí más fortalecido, con más ganas de hacer las cosas e incluso puedo hacer ciclismo por más de 50 kilómetros de recorrido diario a gran velocidad, sin problemas. Es cuestión de hábito, convencimiento y decisión. El cuarto motivo. El azúcar pasa desapercibida porque también la ingerimos adicionada a los alimentos. Por ejemplo, los néctares de fruta, los caramelos, dulces, gaseosas, queques, tortas, helados, etc. Un sinnúmero de situaciones donde va adoptando diversos nombres que solo la camuflan, pero las consecuencias son las mismas. Así el doctor Robert Lustig escribió un libro en el cual detalla 56 distintos nombres del azúcar. Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, azúcar de Barbados, cebada de Malta, melaza final, melaza concentrada, cristales de caña de azúcar, azúcar castor, azúcar glacé, jarabe de maíz, fructosa cristalina, azúcar morena dorada refinada, cristales de Florida, concentrado de fruta, sólidos de glucosa, azúcar dorada, jarabe de malta, jarabe de arroz, azúcar turbinada, etc. Sé que puede ser controversial lo que hemos compartido la mañana de hoy, pero también es válido preguntarnos, ¿y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha dicho nada? Que se sepa algo y que haya tenido la debida cobertura con respecto al tema tratado, lo desconozco. De lo que sí estoy informado es de su recomendación actual, en la cual indica que el consumo de azúcar agregada debe representar menos del 10% del total de energía consumida por persona al día. Esto equivale a 50 gramos de azúcar al día, es decir, más o menos 10 cucharaditas, para una dieta promedio de 2.000 calorías. Este consejo resulta casi engañoso porque muchos
No estamos calculando toda la cantidad de azúcar que consumimos durante el día y la realidad evidencia que solo una gaseosita excede el monto recomendado. Finalmente, como resumen del tema tratado hoy, podemos decir que hemos evidenciado que el azúcar es nocivo para nuestro sistema inmunológico, que el azúcar es el que más rápidamente acidifica nuestro organismo y su consumo frecuente es una de las principales causas de la glucosa elevada en sangre. Además, algo muy importante, la relación directa entre los altos niveles de azúcar en sangre y las probabilidades de presentar cuadros de infección grave por coronavirus. El coronavirus está arrasando el mundo y se ensañará con aquellos países que tengan serias dificultades para acceder a las vacunas. Por eso, solo nos queda cuidarnos más, evitar aglomeraciones, utilizar mascarillas, lavarnos las manos frecuentemente, mantenernos a 2 pasos mínimos de distancia de toda persona en todo momento y en todo lugar. No le facilitemos al coronavirus la entrada a nuestro organismo y mucho menos dejemos que sabotee nuestro sistema inmunológico. Eliminemos el consumo de azúcar refinada. Está absolutamente en nuestras manos. Muchas gracias.